Estamos terminando este Maimar, estamos en el comienzo del capítulo 5 del Maimar. ¿De qué habla este discurso? Este discurso es un discurso del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, del año 1925, que, como ya mencioné en las clases anteriores también, en la introducción hay una carta, y antes de la carta del Rebbe anterior, dice que este discurso jasídico era muy apreciado por el Rebbe anterior, le gustaba, como que lo repitió en varias oportunidades. ¿De qué habla este discurso? Si yo tuviese que resumir todo el discurso en 2-3 frases, la frase sería: hoy en día que estamos en Golus, en exilio, tenemos una virtud por sobre los Yehudim de las generaciones anteriores. ¿Cuál es nuestra virtud? La fuerza de Mesiras Nefesh, entregar nuestra vida por Dios. Hoy está eso más a flor de piel que antiguamente. Es más fácil llegar a eso que antes. Eso es todo el Maimar, todo el discurso. Pero, obviamente tiene más de un par de frases el discurso. Toda la idea del discurso es explicar esto en detalle y viendo las fuerzas del alma y cómo se expresa eso en el alma de cada uno. Y al final del discurso el Rebbe va a llegar a entender por qué, a explicar por qué. Esto tiene que ver con nosotros en particular. Como dijimos antes, estamos en mitad, al comienzo del capítulo 5. En el capítulo 5 el Rebbe continúa una explicación que empezó en el capítulo 4. ¿Qué explicó en el capítulo 4? Que es más fácil poner el talón en agua caliente que la cabeza en agua caliente. Y la idea de todo el capítulo 4 y parte del capítulo 5 es entender por qué es así. Está bien, uno puede decir porque la piel del pie es más gruesa que la piel de la cabeza, que sé yo, ok. Todo bien, y es todo verdad. Pero la pregunta es ¿por qué es así? El mundo material es una expresión del mundo espiritual. Entonces, si algo es de una manera determinada acá, es porque el mundo espiritual es así. Hay maíz conocido, una historia conocida, que tiene que ver directamente con este maíz, pero para entender el asunto, no voy a entrar en todo el detalle de la historia porque es una historia compleja para explicar, pero hay una historia de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar volvía de la yeshiva, está en Tainis, en la Gemón, en el Talmud, y se encontró con un tipo. Y el tipo este era feo. Pero era un tipo que vos lo ves y decís, hoy veis, qué persona fea. Entonces este tipo feo se le acercó a Rabbi Shimon ben Elazar, que venía en su burro, contento y orgulloso que venía de la yeshiva, iba a ser el gran rabino, qué sé yo, y se encontró con este tipo, y este tipo se le acercó y le dijo, Shalom Aleja, Rabbi, buen día, rabino. Y Rabbi Shimon ben Elazar lo miró y le dijo, pero qué feo que sos. Así le dijo, en la cara. El tipo se ofendió. ¿Cómo me hablas así? Y el tipo le dijo, si te parece que yo soy feo, anda a quejarte al Uman Sheasa Ani, al artesano que me hizo. ¿Yo qué culpa tengo? Yo nací así. Dios en todo caso tiene culpa de que yo sea feo. Y ahí Rabbi Shimon se dio cuenta que se equivocó. Se equivocó. Y bueno, la historia sigue, no voy a entrar en todos los detalles de la historia. ¿Para qué traigo esta historia? Para explicar que si algo es físicamente de una manera determinada acá, es porque espiritualmente es así. Rabbi Shimon ben Elazar vio que este tipo no era feo de cara nomás. Che, qué cara fea que tenés. No. Por adentro tenía algo que no estaba bien. Y eso se expresaba en la cara del tipo. Era un tipo feo. Era un tipo feo. Porque espiritualmente era feo. Entonces todo este mundo material es una expresión del mundo espiritual. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que si es más fácil poner el pie, el talón, en el agua caliente, es verdad que la piel del talón es menos sensible porque es más gruesa, porque está acostumbrada a pisar el piso y el pie curtido y bla, bla, bla. Claro que sí. La pregunta es ¿por qué es así? Espiritualmente, ¿qué está pasando? Que se expresa en la piel del talón, que es más gruesa, etc. Bueno, el Frierdiker Rebbe explicó que hay dos tipos de potenciales, fuerzas en el alma, fuerzas Makifim lo llamó, trascendentales y fuerzas interiores. Y estábamos en medio de la explicación de esta cuestión, de las fuerzas interiores en particular. ¿Qué diferencia hay, en resumen, entre las fuerzas trascendentales y las fuerzas interiores? Las fuerzas trascendentales se expresan en todo el cuerpo a la vez, todo por igual. Las fuerzas interiores tienen una parte del cuerpo donde se expresan. La visión en los ojos, la audición en los oídos y así sucesivamente. Son fuerzas particulares. El intelecto en el cerebro, en la materia gris, hoy vamos a hablar de esto, las células, las neuronas, ahí se expresa el intelecto. Yo no puedo pensar con los pies. ¿Por qué? Porque las células de los pies no sirven para pensar. Y las células del cerebro sí sirven para pensar.
Y lo mismo pasa, no puedo caminar con el cerebro. ¿Por qué? Porque las neuronas no están preparadas para caminar. Se romperían si las pisásemos. ¿Y el pie? Sí, funciona. Entonces hay fuerzas particulares que se expresan en lugares particulares del cuerpo. Y hay fuerzas que son trascendentales, como la voluntad, que está en todo el cuerpo por igual. Esto fue el capítulo 4. El capítulo 5, el Rebbe hizo una pregunta interesante y explicó, no voy a entrar en el detalle, se puede ver en la clase pasada, que en la práctica vemos que hay inteligencia en la mano también. Porque cuando vos escribís, no escribís garabatos, escribís palabras, ideas. Entonces, evidentemente, en la mano se expresa el intelecto también, no solamente en el cerebro, en la mano también. Y los tipos que pintan con los pies, porque son hábiles, porque tienen una habilidad que se expresa en esos pies. Yo pinto con la mano y soy un desastre, pinto con los pies peor todavía. Pero hay tipos que hacen grandes cosas, hermosos cuadros con la boca, los que no tienen mano con los pies. ¿Cómo puede ser? Porque tienen una cualidad específica que aparentemente se expresa también a través de los pies o de las manos. El Rebbe trajo el ejemplo de alguien que baila muy bien. ¿Por qué baila muy bien? Porque tiene un hush, tiene una capacidad. Yo bailo mal y el tipo baila bien. O una tipa es lo mismo. ¿Por qué? Porque se expresa en los pies la habilidad de baile que tiene esta persona. Y en mis pies no se expresa esa habilidad. ¿Por qué? Porque no soy habilidoso bailando. Muy simple. Entonces, evidentemente sí hay, digamos, entre comillas, inteligencia en los pies o en las manos. Y esto va contra todo lo que explicamos anteriormente. Y esto es lo que estaba explicando el Rebbe. Acá terminamos la clase pasada. El Rebbe explicó básicamente... Pero si uno se esfuerza, no logra ¿Qué? bailar como el otro. Bueno. Cuesta más. Quizá uno necesita esfuerzo y el otro no, pero el resultado puede ser parecido. Mira, yo puedo, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo. Yo puedo practicar fútbol todo el resto de mi vida. Nunca voy a ser como Messi. Te lo firmo ya, te lo garantizo. ¿Por qué? Porque el tipo nació, guste o no guste, no interesa eso. Pero el tipo nació con, en hebreo es un hush, una capacidad. El tipo juega bien a la pelota. No es que es entrenar. ¿Sabes todos los jugadores posta que entrenan e igual no son como él? ¿Por qué? Este vale millones y el otro que juega acá a la vuelta en Atlanta vale 500.000 pesos. No, pero quizás tiene que ver con el entrenamiento. Pero los tipos que no son Messi también entrenan todos los días. No, pero la persona, por ejemplo, que escribe con el pie y practica toda su vida. Eso puede ser practicar toda su vida. Ok, puede ser, puede ser. Hay cosas a las cuales uno puede llegar a través de la práctica, sí. Porque si no, ¿qué valor tiene el esfuerzo para uno? El esfuerzo tiene valor, claro que sí. Pues si ya, como no voy a llegar como Messi, no voy a hacer nada. No, pero hoy Pirkei Avos dice lo de Aleja Melach Alikmor. Nadie te pidió que termines el trabajo. Pero vos no sos dueño, no sos libre para no hacer nada. Dicho de otra manera, ¿por qué yo no soy Messi? Porque no nací para eso. Muy simple. En el plan de la creación, estaría buenísimo, ¿sí? Tener un montón de guitas, jugar a la pelota, ¿sí? Todo lindo. Pero en el plan maestro de la creación divina, ¿viste? Está re bueno. Pero yo no soy, no es esa mi función. Claramente no. ¿Por qué? Porque no soy. Claramente no. Y aunque entrene toda mi vida, nunca voy a llegar. Nunca. Porque no es mi misión, no es mi función. Y la función de este sí es entretener a millones y verlo y decir, ah, qué bien que juega. Ok, esa es la misión de él. La hace bien, mal, ese es el problema de él. Yo tengo que hacer bien mi misión. Es que esto es un error clásico, que la gente cae en este error. Es muy básico. El ejemplo más fácil es Tzedaka. Un tipo rico, pero rico, millones, Bill Gates, da $100 de Tzedaka. A un pobre que lo vio en la calle, saca un billete, toma $100. ¡Wow! ¿Sabes lo que son $100? No te da cualquiera que pasa por la calle $100. Es mucho dinero. Pero ¿cuánto representa para Bill Gates? Probablemente nada. Insignificante. Bueno, nada no, pero insignificante. No le representa, no le movió el amperímetro, como dicen. Nada. Ahora, si yo saco $100 de mi bolsillo y le doy tzedaka a una persona, en mi mundo sí representa un montón. Es un dinero muy significativo para mí. Entonces, ¿quién dio más tzedaka? Ok, en cantidad dimos lo mismo. Él dio $100, yo di $100. Pero en calidad, por llamarlo de alguna manera, en el esfuerzo, a él no le representa nada de esfuerzo, y a mí sí.
A mí sí. Entonces, la cosa no es que yo llegue a ser Bill Gates. No, nunca voy a ser él. Jamás. Y no tengo ningún problema con eso. La cosa es que yo me esfuerce tanto como yo pueda. Que yo dé el 100% de lo que yo puedo dar. Está bien, pero ¿en qué dirección? Porque, por ejemplo, si yo no soy el mejor en esto, porque no nací con esa habilidad, hay más jugadores de fútbol que no son Messi. Claro. Entonces, como no son Messi, no se esfuerzan. No, se tiene que esforzar. Y llegar a ser Sí. no Messi, digamos. Pirkei, ¿seguro? Pero te digo más, es muy simple. Si vos tenés un equipo lleno de Messis, todos Messis, el equipo tiene 11 jugadores, 10 jugadores son Messi, pero no hay arquero. Ninguno es arquero. ¿Vos te parece que juegan contra algún equipo cualquiera simple y ganan? Te garantizo que no. Pierden. Porque ninguno sabe ni poner la mano para tapar la pelota. Le meten 20 goles. Tenés 10 Messis dando vueltas por toda la cancha. No sabe defender. Estoy inventando, no estoy jugando a Messi, no sé. No sabe defender, no sabe ser mediocampista. Messi, me dedico a otra cosa. Ok, pero necesitas diferentes tipos de jugadores, de diferentes categorías, en diferentes lugares. Todos tenemos ese regalo de Hashem. Sí, sin duda. El Messi de cada uno. Sí. ¿Y cómo sabemos cuál es? Hacele jarrab, Pirkei Avos, hacete tu maestro. Mashpia, alguien que te conozca, que te pueda guiar. Y que te pueda decir, vos sos bueno en esto, excelente en esto. Por eso tenemos un Rebe, tenemos Mashpia. En Chabad se llama Mashpia. En el lenguaje de la Mishnah, hacele jarrab, hacete tu maestro. Eso es lo que significa. Que te pueda guiar. ¿A dónde tengo que enfocar mi vida? Bien. Vamos, si no, no vamos a terminar. Ok, el Rebbe explicó entonces que no es que está el intelecto en la mano, a pesar de que el tipo pinta bien, o en los pies, el tipo baila bien, la tipa es lo mismo, sino que hay una reflexión del intelecto ahí, o que el intelecto se expresa a través de las cualidades, diferentes cualidades ahí, etc. Avanzamos. En el corazón, en el cerebro, el intelecto se expresa como se expresa en un cerebro, pensando. En el corazón, el mismo intelecto se expresa, pero en forma de emociones. Cuando uno siente amor a algo, ¿por qué sentís amor a algo? Amor, aprecio, lo que sea. Porque, entendés qué es esa cosa, lo pensaste, lo meditaste, viste las cualidades de esa cosa, y entonces lo querés o lo rechazás, depende de la cosa que estemos hablando. Entonces hay algo intelectual en las emociones también. Y de hecho, cuando uno deja rienda suelta a las emociones es un desastre. En las manos, el intelecto se expresa de acuerdo a la capacidad de las manos de expresar el intelecto. En las piernas, de acuerdo a cómo las piernas actúan. Es decir, en cada parte del cuerpo, según la función de esa parte del cuerpo, hay una expresión del intelecto. Pero el intelecto propiamente dicho es solamente en el cerebro. Pensar es solamente en el cerebro. Ok, y por cuanto las fuerzas de intelecto y emociones son fuerzas interiores, pnimim, por lo tanto los recipientes que expresan esas fuerzas van de acuerdo a esa fuerza en particular. En el cerebro para pensar, en el corazón para sentir y así sucesivamente. Y en cada lugar en donde esa energía ilumina más reveladamente, ahí el recipiente tiene un hoimer, una materia más sensible para esa cualidad. De vuelta, la materia gris para expresar pensamiento, intelecto, memoria, etcétera, etcétera. Las piernas, bueno, podés bailar con las piernas. O podés caminar con las piernas. Cuando caminas por la calle, también usas la cabeza, el cerebro, para no pisar cosas que no hay que pisar, para seguir la dirección que tenés que seguir. No caminás a cualquier lado. ¿Sabés a dónde querés ir? O sea, las piernas están expresando intelecto. Las piernas están expresando intelecto, pero no pensamiento como es en el cerebro. Y por lo tanto, la materia gris, la materia de la cabeza, es mucho más sensible que la materia del corazón. Y la materia de la cabeza, del cerebro, es más sensible que la materia del ojo también. Y la materia de los pulmones es más sensible que la de la pierna. Hasta que llegas al talón, que es el final de la pierna, que es la materia más grosera, más gruesa que hay en la persona.
Ok, entonces el talón es lo más bajo que hay. Perfecto. Sin embargo, hay una regla que todo lo que es más alto, de vuelta, no hay que olvidarse, el Rebbe está explicando por qué el sacrificio en el interior de cada uno de nosotros, que lo más profundo que hay, se expresa en lo más bajo de la persona. Estamos llegando a eso. Hay una regla general, lógica, que lo más elevado baja hasta lo más bajo que hay. Como por ejemplo una piedra que está arriba de todo en la muralla. Cuando se cae la muralla, esa piedra cae más lejos de la muralla que el resto de las piedras, porque estaba más arriba, entonces fue más bajo, más lejos. Porque la piedra que está más abajo en la pared cae más cerca de la pared. Y lo mismo ocurre en el intelecto. Una persona que es más inteligente es capaz de explicar un concepto intelectual a alguien de pequeña capacidad intelectual. El mejor profesor puede ir a las las clases más bajas y explicar. Pero una persona que tiene un intelecto intermedio puede explicarle un concepto a alguien que está en un intelecto igual que él, no al que está por debajo de él, al que está al mismo nivel que él. Pero uno que está por debajo de él no llega. Y así pasa también con las capacidades del alma. Por cuanto la voluntad es más elevada que el intelecto, es por eso que la voluntad puede bajar más bajo que el intelecto. Ahora bien, esta voluntad se expresa en todos los miembros del cuerpo por igual y afecta a la pierna como a la cabeza al mismo tiempo, como hablamos anteriormente en las clases anteriores. Sin embargo, la cabeza dijimos que es una materia más sutil, más refinada, y tiene una luz intelectual, y por lo tanto no se ve tanto, no se reconoce tanto la actividad de la voluntad en la cabeza. Y la cabeza no escucha, por así decir, no presta atención tanto a la voluntad como la pierna, donde no hay intelecto. De vuelta, el Rebbe quería explicar por qué es más fácil poner el pie en agua caliente que la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es más sutil que el pie, y esto lo que representa tiene menos bitul, menos anulación. Para dar un ejemplo muy simple de lo que está diciendo el Rebbe, muy sencillo. Vos das una clase de lo que sea, ¿sí? Matemática. Para tipos que no saben nada de matemática, la gente va a decir, wow, el maestro este sabe un montón. Mirá, llenó pizarrones de cuenta, matemática, todo el mundo va a escuchar, nadie va a decir nada. Pero si en el público hay 2, 3 que saben en serio matemática, en cuanto el maestro pisa el palito, dice, esa fórmula en realidad la escribió no sé quién, y es así, 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 y ahí te confundiste. No es por 3, es por 4. El maestro decía, sí, es verdad, es como él dice. Y va a corregir. ¿Qué significa eso? El que menos sabe tiene más bitul, más anulación que el que más sabe. El que más sabe quiere la explicación. ¿Y por qué decís eso? ¿Y de dónde lo sacaste? Y yo creo diferente. No estoy de acuerdo. ¿Quién va al médico y le dice, me duele no sé qué cosa? Y el médico dice, tenés que tomar la pastilla, pi. ¿Quién le discute al médico? Nadie. Si el médico dijo, la gente lo cumple. Pero si un médico va a ver al médico porque le duele no sé qué cosa, y el otro le dice, tenés que tomar la pastilla pi, entonces el médico va a decir, pará, pero esa pastilla, cuando yo estudié medicina, era no sé qué cosa, y tiene no sé cuántos efectos secundarios que yo no los quiero en mi vida. ¿Le discutís al médico? Sí, porque yo también soy médico, ¿qué te pasa? A mí no me vas a decir cualquier cosa. Explícamelo, ¿por qué es eso? Acá pasa lo mismo. La pierna, al ser mucho más grosera, el talón, deja que se exprese la voluntad en forma mucho más profunda que el intelecto. Eso es lo que está explicando el Rebbe acá. Ahora bien, así como la materia del intelecto tiene una virtud por sobre la materia de la pierna y del talón, que son mucho más sutiles y por lo tanto iluminan el intelecto, en el cerebro, en la materia gris del cerebro, ilumina la luz intelectual mucho más profundo. Ok, esa es la virtud del cerebro, pero hay una virtud también en la pierna, en la materia de la pierna por sobre la materia del cerebro. La virtud de la materia del cerebro es, como dijimos, es un buen recipiente para el intelecto. El intelecto es algo interior, pero la virtud de la pierna es que escucha mucho más a la voluntad que el cerebro.
La voluntad trasciende al intelecto, está por encima del intelecto, porque es algo que trasciende y rodea a toda la persona y es mucho más fuerte que el intelecto. Y con esto vamos a entender, después de 2 capítulos, 4 y 5, por qué es más fácil para la persona poner el talón en agua caliente que poner la cabeza en agua caliente. Y por qué el talón siente menos de lo que siente la cabeza, a pesar que la fuerza vital del alma está en los dos por igual. Y la razón de esto es porque el talón es el final de la pierna y es la materia más grosera, más gruesa, y por lo tanto la energía interior, pnimi, que se encuentra en las piernas, no es más que una reflexión última, digamos, lejana, de lo que es lo más interior, intelectual y sutil y elevado. Y por eso la actividad de la voluntad, que es la fuerza trascendental y fuerte que hay en la persona, y es más fuerte que la cabeza, y más fuerte que el intelecto. Y por eso, cuando la persona quiere surge en su voluntad, Rotzoin, poner el talón en agua caliente, inmediatamente el talón escucha, no para ni minuto, y va y se mete dentro del agua caliente. Pero la cabeza no. Kitsu, resumen, en las fuerzas interiores, la fuerza que la energía, se inviste en un recipiente, por eso el recipiente tiene que ser de acuerdo a esa fuerza, el ojo para ver, el oído para escuchar y así sucesivamente. La materia del cerebro, la materia gris, es muy sutil y mucho más sutil que la materia del ojo o del corazón. Pero justamente acá está la virtud del talón por sobre la cabeza, que justamente en el talón se expresa y se revela la fuerza más fuerte que es la voluntad. Último capítulo, ahora vamos a cerrar todo el discurso. Este es un poco menos intelectualoide que los anteriores, así que hace más fácil. Todo este ejemplo que el Rebbe dio en los últimos 2 capítulos, todo este ejemplo de las fuerzas del alma lo vamos a entender en el servicio a Dios. ¿Por qué el alma desciende dentro de cada uno de nosotros? ¿Y qué efecto tiene ese alma en el interior de cada uno de nosotros? Como está escrito, es un paso con un versículo en Ishaya. Ishaya dice, Abayim Yashresh Yaakov, Yotzi Zufarach Israel. Umale Pnei Tevel Tnuva. Es un paso que interesante. Hay un montón de discursos hasídicos sobre este versículo. El versículo dice, los que vinieron a Egipto, cuando Jacob bajó de la tierra de Canaán hacia Egipto, los que vinieron a Egipto se enraizaron, por así decir, en Egipto, en forma de Jacob. Jacob es un nombre, digamos, bajo, que representa talón, etc. Y esto va a hacer que Yatzitz, que brote y florezca Israel, que es el nombre más elevado del pueblo de Israel, y se va a llenar la tierra de producto. O sea, básicamente, ¿qué está diciendo Ishaya? Ya está, que no, suficiente. ¿Qué está diciendo Ishaya? Que cuando el pueblo de Israel bajó a Egipto, se multiplicaron en Egipto. Entramos 70 almas, salimos 600.000 hombres entre 20 y 60 años, alrededor de 3 millones de personas, más o menos. En 210 años, si hacen cuentas, no da, pero ni para atrás. En 210 años, pasamos de ser 70 a ser 3 millones. No dan las cuentas, pero hagan las cuentas, van a ver que es complicado. Este versículo está hablando, de hecho nuestros sabios dicen que cada mujer tenía 60 yizos cada vez que daba a luz. Hay que estar ahí, hay que cargarlos en la panza y hay que delivery, como es, sacarlos, etcétera, etcétera. Ok, este versículo está hablando del momento del golus, del exilio, como dicen nuestros sabios, que este Jacob, este pueblo de Israel o Jacob, que vienen y se enraizan en un lugar, esto se refiere al pueblo judío cuando se fueron a Babilonia. Y se trata de los Talmid de Jajom, los sabios en Babilonia, que hacen tzitzin, brajim, hacen flores, por así decir, a la toira. Esa es la explicación talmúdica del versículo. Es decir, en Golus, en el exilio, hay algo que florece. Nosotros florecemos en el exilio. ¿Qué significa esto? La explicación es así. Está escrito, Ani Yeshana Velibi Eir, en Shira Shirim, en Cantar de los Cantares. Yo estoy dormida. En Cantar de los Cantares es toda una relación entre un hombre y una mujer. Así está expresado el texto entre el pueblo de Israel y la Toira. Hay diferentes formas de leerlo. Yo estoy dormida, dice ella, y mi corazón está despierto.
Y el Zohar dice, ¿a qué se refiere este versículo? Yo estoy dormida en el exilio, el pueblo de Israel estamos como dormidos en el exilio. El exilio es como si fuese un sueño. No un sueño de soñar, que uno ve cosas, sino estás dormido, Shlufen, estás dormido. Una persona dormida está viva, con todos los miembros, tal y cual cuando está despierta. Cuando dormimos, no es que de repente nos faltan los brazos, la cabeza, no, está todo entero. Solo que cuando estás dormido, las fuerzas interiores de intelecto y emociones no iluminan en forma revelada. Y entonces la persona sueña cosas, ahora sí, sueños de cosas. Los sueños son situaciones en las cuales uno puede ver opuestos al mismo tiempo. De repente un tipo volando, los tipos no volamos, pero no importa, en un sueño puedes ver una persona volando, en un sueño puedes ver, como dicen nuestros sabios en el Talmud, un elefante entrando por el ojo de una aguja, pero el ojo es un cosito así, y el elefante es enorme, no importa. Un sueño carga opuestos. Lo mismo ocurre el Golus, el exilio que nosotros vivimos es como un dormir. Hay opuestos. En donde el pueblo de Israel supuestamente somos todos santos y puros y encontramos todo tipo de desastres. ¿Cómo puede ser? Porque el Golus es un sueño, es un dormir. Y en un sueño, en el dormir pasan sueños, en los sueños hay opuestos. Ahora a ver, ¿cómo es esto? El Rebbe explica así. En los momentos del Beis Hamikdash, del templo, la luz divina se percibía en el mundo. Podías ver a Dios, por así decir. Y todo el pueblo de Israel, acá dice así, todo, Kol Israel, todo el pueblo de Israel estábamos en un nivel espiritual supremo, muy elevado, como está escrito. 3 veces al año era visto toda persona en el Beis Hamikdash, en el templo, y veíamos a Dios, veíamos el Elokut, divinidad en forma concreta, con los ojos de carne y hueso, en la época del Beis Hamikdash, el templo. Y había 10 milagros que ocurrían a nuestros patriarcas, a nuestros padres en el templo, como dice Pirkei Avos también, y eran milagros concretos, particulares. Y la gente en la época del Beis Hamikdash, del templo, captaban en forma muy profunda a Dios y conocían la Toira y eran gente con cualidades emocionales muy positivas. Esto era la época del templo, porque percibían el Elokut, divinidad. Pero en la época del exilio, y el Beis Hamikdash fue destruido. Acá el Rebbe no lidia con ese problema. ¿Ok? Tan grande como es el Tzadik, tan grande es el Yetzer Hara que tiene. Así de elevado que uno está, así de elevado es el Yetzer Hara también. Pero bueno, el punto es que había milagros y estaba revelada la presencia de Dios. Pero en la época del exilio se redujeron los intelectos y los corazones, ya no entendemos tanto, ya no sentimos tanto. Y poquitos son aquellos que trabajan en el estudio de Toira y hacen avoida, servicio a Dios con el corazón, etc. Y la mayoría son solamente como una imaginación. Como dice el Salmo, éramos como soñantes. Éramos como soñantes, así como... Es decir, estás haciendo Davenen. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Estás haciendo Davenen, estás rezando y te parece que estás sirviendo a Dios. ¿En serio? ¿En qué estás pensando? En el desayuno. Pero estoy rezando, ¿ves? Sí, parece como que estás sirviendo a Dios. Es como un sueño. Es como una fantasía. No es real. No es real. El Rebbe dice, Rubam Kikulam, la gran mayoría de las personas que estudian, el primero que nada dice, son pocos los que estudian Toira. Y la gran mayoría de aquellos pocos que estudian Toira es solamente Koyach Hamedame, es una imaginación, no es Amiti, no es real. Y es como un sueño, que en un sueño hay una mezcla de letras o una mezcla de asuntos en forma opuesta, como dijimos antes, el elefante en el ojo de una aguja. De la misma manera es el exilio. En el momento del rezo decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. ¿Ok? Decimos de Shema 2 veces por día. ¿Qué representa esto? La palabra Echad, uno, es que en las 4 direcciones del mundo está compuesta de 3 letras. Esto lo estudiamos también. La Aleph, la Het y la Dalet. La Aleph es 1. Lo estudiamos en el Maimar anterior. La Aleph es 1, es Aluf Sheloilam, es el Señor del mundo. La Het vale 8, representa 7 cielos y la tierra. Y la Dalet vale 4, representa las 4 direcciones del mundo. Esto es lo que representa, está en la logia, sí, en la ley. También. Esto es lo que representa Shema Israel, Hashem Echad. Dios es uno. Es decir, que las 4 direcciones del mundo, los 7 cielos y la tierra, sea lo que fuera que quieren decir, no importa, son uno con Dios, que es la Aleph.
de la palabra Ejad. Es el Ein Sof, el infinito mismo, Alufo y Sheloilam, el Señor del mundo. Aleph y Aluf es la misma palabra. Y la gloria de Dios llena toda la tierra. Y decís, cerrar los ojos y Shema Israel, ¿y qué pensás? Hoy el mundo entero es uno con Dios y no existe solamente Dios, lo único que hay es Dios. E inmediatamente abrís los ojos y es como si nunca hubiese pasado. Como si esos pensamientos que te fluyeron por la cabeza hace instantes, mientras estaba diciendo lo único que hay es Dios y bla bla bla, abriste los ojos, ¡fum! Se esfumaron todos esos pensamientos y empezás a pensar todo tipo de pensamientos extraños que no tienen ninguna importancia y no sirven para nada. ¿Por qué? Porque vos estabas diciendo Shema, los ojos cerrados, y estabas concentrado, pensaste Dios, abriste los ojos y justo entró un tipo al shul. No podés hablar, siempre lo hace tanto que no lo viste, o se casó ayer. Pará, loco, recién estabas pensando en Dios. Recién estabas concentradísimo y lo único que existe es Dios. Y ahora ya estás pensando en cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. O tenías una reunión con ese tipo que acaba de entrar y dices, cualquier cosa, estás pensando en la reunión, en que en 5 minutos terminás y vas a la reunión con él, y que te espere. ¿Y ese Shema fue un sueño, no fue verdad? Es como un sueño. ¿No dice? Fue verdad. Es como un sueño. Esto es el Golus. Son opuestos. Un segundo atrás estaba sirviendo a Dios. Y ahora, déjalo, Dios, ya está, ya cumplí. Vamos a ver cómo lo dice el rey. Inmediatamente cuando abrí los ojos, es como si no hubiese pasado todo eso. Y pensás pensamientos extraños que no tienen ninguna importancia, ni que hablar después del rezo. Que se te fueron todos los pensamientos divinos y de Torah que yo, se fueron por completo. Es decir, cuando entras en los asuntos del mundo, te olvidás de tu corazón en forma completa la excitación, la anulación que tenías mientras estabas diciendo la palabra uno, Ejad. Y a veces caes en Yeshus. Yeshus es soberbia, arrogancia. Este es arrogante y soberbio por sus grandes novedades en la Torá. El tipo es un gran sabio de la Torá y escribió libros sobre la Torá. Y entonces el tipo dice, yo soy un fenómeno. Eso es soberbia, totalmente fuera de lugar. Y el otro tiene, traducción literal, elevación del corazón, soberbia, porque de sus asuntos materiales. Tengo un montón de guita, y tengo esto, y tengo lo otro, y aquello, etcétera, etcétera. Y esto es todo lo opuesto a la entrega y a la anulación total. Y en el momento en que la persona se olvida de Dios, en ese momento, la persona se olvida de Dios en forma plena, completa, y siente solamente su propia soberbia, su propia elevación. Y esto es como un sueño, que pueden ocurrir dos cosas opuestas al mismo tiempo. Por eso dice el versículo en Shirashiri, Mani Yeshana, yo estoy dormida, dice el Zohar, en el exilio, pero mi corazón está despierto. ¿Qué significa eso? La fuerza de Mesiras Nefesh, la capacidad de entregarse a Dios en forma plena, es más fácil acceder a esa capacidad en el tiempo del exilio del Golus. Hoy en día es más fácil acceder a esto que lo que era en la época del Beis Hamikdash, del templo. Así como es más fácil poner el talón en agua caliente que poner la cabeza en agua caliente. Hoy en día, ahora el Rebbe lo dice en forma clara, hoy en día es más fácil para todo Yehudí despertar en su alma amor a Dios, que trascienda totalmente lo racional, totalmente lo intelectual, y entregarse en la práctica literalmente. Paréntesis, este Maimer, el Rebbe lo dijo 2 años antes de ser puesto en prisión en Rusia, 2 años antes de que casi lo maten, cuando era muy complejo la época del comunismo, muy, muy complejo. Cualquiera que enseñaba Toira a Siberia 20 años, o directamente lo mataban. Entonces el Rebbe anterior, en muchos lugares, enfatiza esta cuestión de entrega, sacrificio. Muchachos, hay que entregarse a full por todo esto. Y fundaban Hadarim, ¿cómo es? Escuelitas underground, ¿cómo es? Escuelitas escondidas, que nadie se entere, y construían mikves, nadie sabía, y enseñaban, y viajaban. Estaba todo prohibido, como si fuese una actividad prohibida. Estaba prohibido en Rusia.
Enseñar Toira estaba prohibido, estudiar Toira estaba prohibido. Entonces el Rebbe despierta este asunto en montones de discursos hasídicos a una generación que necesitaba esto, Mesiras Nefesh, entregarse por completo. ¿Tiene sentido? No. Pero si lo vas a empezar a buscar el sentido, es como la cabeza querer ponerla en agua caliente, no va a entrar nunca. La cabeza va a empezar a decir, pero está muy caliente, y pero no me gusta, y pero me va a hacer bien. No, agarrar el talón, la última generación, la última parte del cuerpo, la última generación ante la venida de Moshiach, como decía el Rebbe, y esa es la gente que tiene la capacidad de entregar sus vidas por Dios. En la esencia del punto central del corazón está en el exilio, en el momento de exilio, y se revela a través de la oposición justamente. Por eso mi corazón sí está despierto. Lo más profundo de cada uno de nosotros sí está despierto. ¿Y cómo se despierta? Cuando se te oponen. Cuando se te oponen. Cuando uno encuentra oposición para algo que realmente quiere y es algo positivo, uno ahí dice, ¿sí? Ahora vas a ver, yo lo voy a hacer. Aunque vos me digas que no, lo voy a hacer. Y esto pasa en todos lados, en la educación también. Andá a decirle a un chico 11 años, 12 años, no hagas esto. ¿Sí? Vas a ver cómo lo hago. Ahora lo voy a hacer. Si no me decías nada, quizás no lo hacía. Pero ahora que me dijiste que lo haga, no lo voy a hacer. O al revés, no lo haga, entonces lo voy a hacer. Esa fuerza tiene directa relación con la época de Mashiach. Esa fuerza se despierta justamente a través del menaged, de la oposición. Cuando hay oposiciones y hay ocultamientos, impedimentos para cumplir Toira y mitzvahs, entonces se despierta la esencia del punto más básico del corazón del Yehudi, que es la emuna pshuta, la fe simple que hay por naturaleza en cada Yehudi, sin excepción, en que Dios es uno, en el Dios único, para alejarse del mal en forma plena y para apegarse a Dios a través de cumplir mitzvahs en la práctica. Y de acuerdo a esto vamos a entender que también hoy en día que hay espinas y pinches. Esto vuelve al comienzo del Maimer, que el Rebbe mencionó en el capítulo 2, si no me equivoco. El Rebbe mencionó que uno intenta cumplir todo el mitzvahs y de vuelta hay que ponerlo en contexto, en la Rusia comunista, los tipos salían con la barba y se le reían la cara. Mirá tu barba, ¿qué sos un judío, qué sé yo, qué sé cuánto, y se le burlaban en la cara. Entonces el tipo decía, ¿será que me corto la barba mejor, así nadie se burla de mí? El Rebbe es un ejemplo nada más, el Rebbe mencionó que la gente se burla de los que estudian Toira, de los que cumplen mitzvahs. Estas son las espinas que el Rebbe está mencionando ahora, que nos impiden cumplir Toira y mitzvahs. Y hoy en día hay muchas más espinas que en la época del Beis Hamikdash, del templo, y sin embargo, todo Yehudí, sin excepción, puede cumplir Toira y mitzvahs. ¿Cómo? A través de tu fuerza de Mesiras Nefesh, sacrificio, que está disponible hoy en día con mucha más fuerza que en la época del templo. Y con esto vamos a entender la virtud que tienen las personas simples. Ellos justamente, simples quiere decir que no estudian grandes estudios de la Toira, y no se saben el Talmud, y no se saben esto y lo otro, no importa. En ellos hay una virtud que no se encuentra en otro lugar. ¿Cuál es la virtud? Que tienen más fuerza de entregar su vida por Dios. Mesiras Nefesh. Es decir, de alejarse del mal, hacer el bien en la práctica, trascendiendo totalmente lo lógico y lo racional, y no son afectados por ninguna cosa. Solamente que estas personas siempre saben que hay que rezar en una congregación, saben que hay que decir Tehilim, salmos, cumplir mitzvahs en forma íntegra, pura. Hay que educar a los hijos en los caminos de la Toira, las mitzvahs. Hay que fortalecer a los temerosos de Dios, a los que estudian Toira, con sus propios cuerpos, con su propio dinero. Esto les es apreciado a ellos y esto es increíblemente apreciado a los ojos de Dios. Ellos saben que hay que hacerlo, van y lo hacen. Ay, no entiendo nada. No importa. El tipo va, se sienta al libro de Salmos y lee. El tipo sabe que hay que hacer un minyan, ¿ok? Va y se sienta ahí. No entiende nada de lo que está pasando en el minyan, en el quórum de 10 y qué sé yo. El tipo se sienta y hace minyan igual. Pero puede ser que la KGB tiene un auto afuera esperando y está espiando a ver quién entró a la sinagoga y a eso lo va a enganchar. El tipo va igual. Hay que hacer minyan. ¿No te das cuenta que no tiene sentido? Es lo que hay que hacer. Mesiras Nefesh. Es como poner el talón en el agua caliente.
Mesirut Nefesh es anulación. Es entrega. Mesirut Nefesh es entrega. Anulación. Bitul. Un ejemplo. Es el mismo concepto. En este sentido es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Se puede discutir diferencias y qué sé yo, hay diferencias, pero en este contexto que el Rebbe está explicando es el mismo concepto, es la misma idea. Solo que también las personas Bala y Moijin, con mucha inteligencia y conocimientos, que hoy en día existen, también tienen que dejar su intelecto de lado. Y no tienen que ir tras la lógica. Hubo montones de rabinos que lamentablemente sucumbieron al comunismo, montones de Yehudim con conocimientos, etcétera, que sucumbieron al iluminismo, a la reforma, etcétera, reformismo. Tienen que dejar de lado sus lógicas, porque pueden confundirse, Dios libre y guarde, de acuerdo a la lógica, de acuerdo al espíritu del tiempo, a lo que va pasando en la sociedad moderna y el lugar en donde se encuentran. Mirá, acá nos comportamos así, mirá, hoy en día las cosas cambiaron y hay que comportarse de otra manera. Y en el medio, en ese proceso de comportarse de otra manera e ir tras la lógica, Dios libre y guarde, se apartan del camino de la verdad, lentamente, poquito a poquito, hasta que Dios libre y guarde. Amargo es el final. Amargo es el final. Es como cuando uno anda en un camino, el ejemplo que está en Hasidus, uno va por un camino, esos caminos de los bosques de antes, uno va por el camino y te apartaste un paso del camino. Ok, es un paso, no pasa nada. Pero un paso, ok, te apartaste un paso del camino. Cuando avanzás, extrapolás, llegaste a otro lado, nada que ver. El camino se fue para otro lado totalmente diferente, llegaste a otra ciudad. Sí, pero yo me aparté un paso nada más, claro. Empieza un paso, después un paso, después otro paso, hasta que te fuiste del camino totalmente. Por eso hay que fortalecerse y tener Mesirut Nefesh, literalmente, entrega de la vida, entrega de la voluntad, como el Rebbe explicó al comienzo del discurso, de no desviarse, Dios libre y guarde, del Shulchan Aruch, del código de ley judía, ni siquiera como una coronita de una letra Yud, ni un puntito. Porque la Toira es eterna en todo momento y en todo lugar. Y uno no tiene que avergonzarse, el Rebbe también lo trajo antes, por aquellos que se burlan de uno, que son esas espinas y esos pinches que pinchan a la rosa, como una rosa que tiene un montón de pinches alrededor. Hay que cuidarse que no te pinchen. Y tiene que pararse con fuerza, firmemente, en el camino de la Toira. Y ahí vas a poder realmente beneficiarte del aroma de la rosa. Si vos lográs saltear las espinas y llegás a la flor, la flor tiene aroma lindo y es una linda flor, etc. Pero si vos te metiste la mano así a lo bestia y te pinchás todo. El rosedal es muy lindo, pero pincha mucho. Muy peligroso. Entonces, cuando uno no se aparta del camino y va con Mesirut Nefesh y con sacrificio, etc., ahí va a poder, parafraseando el Zohar, el Rebbe acá, va a poder apreciar el aroma de la rosa. Y ellos, las espinas, etcétera, se van a terminar consumiendo y uno se va a sostener por siempre. Y este es el fundamento del servicio a Dios de hoy en día, de Ikveis Meshicha, en los talones de Mashiach, como dice el Talmud. No hay que ir tras el intelecto y el razonamiento, sino que hay que cumplir Toiro Mitzves con temimus, con integridad, con pureza, con fe simple en el Dios de Israel. Por cuanto, volviendo al comienzo de todo el discurso, Dios no viene con complicaciones a sus criaturas, sino que todo lo contrario. Toda aquella persona que viene a purificarse lo ayuda. Esto es otra frase del Talmud. Y es una ayuda muy fuerte para que tenga tzlaja, éxito en su servicio a Dios y en todo lo que haga. Va a tener gran bendición. Como dice el Midrash, que cuando Dios nos exige de acuerdo a nuestra capacidad de cumplir las cosas. Y acá el Rebbe cita otra frase de la Toira, que hay discursos enteros escritos sobre esta frase nada más. No voy a explicar demasiado para no complicar la vida. Y como Dios le dijo a Moisés, tú tienes que unir al pueblo de Israel y tienen que tomar hacia ti, o mandar al pueblo de Israel, tienen que tomar hacia ti Shemen Zais, aceite de oliva puro, prensado para la luminaria, para que se prenda una vela. Esto es un paso que no toira, Payas Tetzabe.
que, entre paréntesis, Bekitsur, súper resumen lo que significa ese paso, que es que hay un Moishe Rabbeinu, que es el Rebbe, que uno tiene que unirse al Rebbe, y es el Rebbe que te va a dar las fuerzas para poder superar estas dificultades, va a revelar estas fuerzas en el interior de uno mismo, y cuando ilumina la toira en uno mismo, esto es lo que le da las fuerzas a uno para realmente superar todas las dificultades que Dios nos pone adelante. Y Dios viene frente a nosotros durante el día, esto es otro paso, otro versículo, con una columna de una nube para guiarnos en el camino, y a la noche una columna de fuego para iluminarnos, para andar durante el día y la noche. El día y la noche, ¿qué quiere decir? Los momentos que es más fácil servir a Dios, los momentos más difíciles de servir a Dios, Golus. Este es el final de Maimar Kitsur. Resumen, el versículo dice: yo estoy dormida, esto se refiere al exilio, pero mi corazón está despierto para hacer Mesiras Nefesh, para entregar mi vida por Dios, y la fuerza que tenemos en el momento del exilio es superior incluso a la fuerza que teníamos en la época del Beis Hamikdash, del templo. Cada uno de acuerdo a su capacidad, el que viene a servir a Dios, Dios va a iluminar para él sus propias fuerzas en el interior de cada uno de nosotros para que podamos servir a Shem como corresponde.